llama la atención de muchas personas. ¿Qué está pasando? ¿Realmente hubo un movimiento telúrico? ¿A qué se debe que se tengan estos movimientos? ¿Hay algo por qué preocuparnos? ¿Es algo muy normal lo que se registró en estas horas pasadas? Bueno, ya en los últimos años podemos decir que se tienen registros de este tipo de microsismos a partir de los años 70. Sin embargo, yo diría que hay que estar alertas, tampoco no hay que menospreciarlos. Sí, hay que cabe aclarar que, bueno, pues este tipo de movimientos los consideramos como de baja intensidad, es decir, que de momento no se percibe que tengan un impacto importante, en este caso, en las construcciones, dado que, bueno, pues por ahí hay datos estadísticos que ante este tipo de movimientos a lo mucho se han llegado a registrar magnitudes hasta de 4. Sin embargo, bueno, pues la mayoría de ellos son movimientos, vamos, bajos, como los del día de ayer, que fueron pues magnitudes pues muy pequeñas, ¿no? Es decir, con una liberación de energía presuntamente insignificante. Pero también es importante resaltar que, bueno, pues dentro de lo que es el Valle de México, sí se identifican lo que reconocemos como fallas locales y que esas fallas locales, bueno, pues en cualquier momento pueden tener algún movimiento y ese movimiento, bueno, pues se encadena en lo que conocemos como una actividad sísmica. En el momento que el suelo experimenta alguna excitación, pues con todo rigor estamos hablando de un sismo, que desde luego puede ser de baja intensidad a alta intensidad. Sin embargo, estos que ocurren hacia el interior del Valle de México, pues afortunadamente son de baja intensidad. Claro. Darío, ¿estos movimientos llamados así como microsismos están relacionados con las características de la geografía del Valle de México o realmente hay, digamos, algún movimiento tectónico que está relacionado o son más a estas características del suelo del centro del país? Bueno, es una combinación de varios factores, sí, entre ellos pues tiene que ver también las características del suelo. Algunos otros colegas también lo asocian con la sobreexplotación de los mantos acuíferos, que esto, bueno, pues definitivamente da lugar a que se tenga pues un acomodamiento de ciertos estratos del suelo y que ese reacomodo de esos estratos pues definitivamente da lugar a estos movimientos en la superficie y que, bueno, pues sean pues, movimientos con intensidades bajas, ¿no? Definitivamente, bueno, también hay que tomar en cuenta que el suelo pues experimenta algunas deformaciones que las denominamos por tensión y que al generarse estas deformaciones por tensión, bueno, pues se generan justamente estas fallas locales y estas fallas locales, bueno, pues derivan en estas excitaciones, ¿no? Entonces, sí son, vamos, hay una razón, hay una causa, y también quiero señalar que dentro del Valle de México, pues está una zona que se le denomina la famosa zona del eje neovolcánico, en donde no solamente está inmersa la Ciudad de México, sino también otras comunidades o otras entidades como es el propio Estado de México, entre otras más, ¿no? Claro. Darío, mencionabas hace un momento que estos microsismos se han registrado prácticamente desde las últimas décadas del siglo pasado. Precisamente en ese recuento histórico vemos algún episodio donde la magnitud haya sido un poco mayor, es decir, en este caso uno de los microsismos llegó a una magnitud de 1, la otra se quedó en un número menor, pero hemos tenido ya una experiencia superior con un sismo registrado aquí en la Ciudad de México. Bueno, como comentaba hace un rato, ahorita de acuerdo pues a los datos estadísticos sobre estas mediciones que bueno se tienen presuntamente desde los años 70 del siglo pasado, se ha llegado a medir magnitudes a lo mucho hasta de 4, ¿no? Pero no más allá de ello. Claro, obviamente también es importante resaltar la profundidad a la cual se presentan, porque también como son microsismos que los caracterizamos como superficiales, es decir, que son del orden de entre 4 y 5 kilómetros de profundidad, pero ya con una magnitud de 4, bueno, pues sí, sí ya se tiene una intensidad que, bueno, sí se percibe.
Sin embargo, también pese a que luego son relativamente superficiales, pero cuando son magnitudes pues inferior a la unidad, bueno, pues prácticamente son imperceptibles por la mayoría de la comunidad, ¿no? No así, pues, donde obviamente se genera el epicentro y que ahí, bueno, pues sí es sensible para los ciudadanos que están cercanos a dicha zona, ¿no? Entonces, sí, ahorita, bueno, pues afortunadamente este tipo de movimientos y mecanismos de falla local, pues son liberaciones de energía pues muy limitadas, ¿no? Claro. Darío, ahora, ¿es generalizado en todas las demarcaciones de la Ciudad de México o hay alguna alcaldía donde se tenga un mayor índice de registro de estos sismos? Y también, bueno, si estos microsismos están generando una actualización en los datos que tiene, por ejemplo, Protección Civil, de cómo atender y qué hacer en todos estos casos. Bueno, la identificación en sí del epicentro pues puede ser en diferentes puntos del Valle de México. No obstante, también con base en las mediciones y con base en los registros, así que de tipo estadístico, bueno, pues estos puntos de medición tienden a marcarse un poco más la zona que denominamos zona del lago, ¿no? Es decir, donde el suelo pues es presuntamente más blando, ¿no? Y es ahí donde comentabas un rato que algunos investigadores también pues tienden a asociarlo con el problema de sobreexplotación de los mantos acuíferos, ¿no? Y esto, bueno, pues a veces se ve un poco más marcado justamente en las zonas donde están los suelos blandos, en donde los niveles de agua freática presuntamente están a profundidades, vamos, bueno, no tan profundos, pero que pues inmediatamente se tiene contacto con el agua. Entonces, ante ese abatimiento que se tiene del nivel de aguas freáticas y ante esa combinación con el terreno, que bueno, pues no tener ese contacto, pues es lo que da lugar a un cierto reacomodamiento de los estratos del terreno, en este caso pues el suelo pues con características de baja consistencia como son los blancos, es donde tiende a tener un mayor movimiento o una mayor excitación, que es la que, bueno, pues se suele percibir por algunos ciudadanos. Darío, finalmente la población, los ciudadanos deben de seguir tomando estas medidas preventivas, por ejemplo, informarse sobre los sismos, realizar estos simulacros. Sí, definitivamente yo creo que aquí acabas de tocar un punto muy importante, Abel, que es el seguir las recomendaciones al pie de la letra de lo que dice Protección Civil, ¿no? Dado que, bueno, pues la Secretaría de Riesgos Integral de la Ciudad de México, en ese aspecto, bueno, constantemente se están actualizando sobre justamente estos movimientos, la identificación de los epicentros. Se trabaja muy de cerca con los investigadores de diferentes universidades de la propia Ciudad de México, y en ese sentido, bueno, pues esto ayuda a un poquito conocer más el fenómeno de cerca y en consecuencia hacer las recomendaciones pertinentes para que en ese aspecto, bueno, la población no se vea expuesta o que en ese sentido se vea sorprendida por estos movimientos y que, bueno, que en cierta manera pues puedan atentar con su integridad. Sin embargo, sí, insisto, también es importante aclarar que, bueno, estos movimientos que se han presentado, bueno, pues en las últimas décadas, ¿no? Con estas fallas locales de la Ciudad de México, afortunadamente pues no han sido de gran intensidad que pongan pues en riesgo la seguridad estructural de algunos inmuebles. Hasta el momento eso es lo más importante, a pesar de que se tienen pues constantemente estos movimientos. Platicamos esta noche con Darío Rivera Vargas, él es profesor e investigador de la FES Acatlán de la UNAM. Darío, muchísimas gracias por estos minutos para Reporte MN. No, muchas gracias a ti, Abel, y quedo a sus órdenes. Buena noche. Es momento de hacer una pausa. Después de 2 minutos le tenemos más información de la megalópolis.
Continuamos en Reporte MN. Adultos mayores acuden a recibir su nueva tarjeta del bienestar. Aquí los detalles. Avanza la transición en la Ciudad de México a la nueva tarjeta del Banco del Bienestar para pensión de adultos mayores. Tras más de 22 años, el apoyo que inició con tarjetones y dinero en efectivo migró a pagos a través de tarjetas de cualquier banco. Ahora serán únicamente pagos en las tarjetas del Banco Bienestar. Como no estamos acostumbrados, ahorita se nos hace mucho, pero está bien, está caminando bien. En sillas de ruedas, don Alejandro, de 79 años, esperaba para recibir su tarjeta Bienestar para adultos mayores de 65 años y más. Y casi para recogerla se le presentó un problema. Mi hija, además que me faltó mi CUR y lo fue a traer. Acudió al módulo ubicado en la alcaldía Xochimilco. Los servidores de la Nación aseguraron que lo visitarían, pero no fue así. Sí, me visitaron, pero me dijeron que iban a ir hoy, el día 7, a las 10. Pero no fueron, entonces ya me vine. Es que hay mucha gente. Las personas beneficiarias deben mantener en su poder la tarjeta anterior, ya que pueden tener saldo a favor o recibir depósitos de otro origen, como la pensión del IMSS o del ISSSTE. El gobierno de la Ciudad de México dice que el atractivo de la tarjeta Bienestar es que no cobra comisión por consultas, saldos o retiro de efectivo. No me dieron mi dinero, sino que en el banco nada más me daban 1,500, 2,000 y hay veces que nada. Los adultos que están tramitando la nueva tarjeta han presentado su identificación vigente, que puede ser la credencial del INE, pasaporte o alguna carta de identidad. Además, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses y un número de teléfono celular. Muy importante, la tarjeta únicamente la recibe el beneficiario. Que traje a un niñito que ni fue a trabajar, porque como yo padezco de la columna y él se formó, con que perdió la chamba. En la capital del país, el periodo de entrega será hasta